Bienvenida. Hoy nos vamos a meter de lleno en la historia de Bolivia, concretamente entre 1932 y 1971. Y lo haremos con una guía de excepción, René Zabaleta Mercado, y sus 50 años de historia. Exacto. La idea es desgranar un poco las claves que nos da Zabaleta para entender ese periodo, ¿no? Sí, sí. Que fue, bueno, muy convulso, pero también fundacional para la Bolivia actual. Eso es. Y lo interesante con Zabaleta, creo, es que no se trata solo de listar hechos. Su método es distinto. Él insiste mucho en la memoria colectiva. La memoria colectiva. Ujú. ¿Cómo la entiende él? Pues como ese pasado que se recuerda, que se vive y que influye en el presente tanto o más que el hecho en sí. Ve la historia como algo abigarrado, Abigarrado, como con muchas capas, ¿no? justo. Como tiempos distintos que conviven, que chocan, y dice que es en las crisis, en los momentos de ruptura, donde realmente ves de qué está hecha una sociedad. Vale, me parece potente esa idea. Pues vamos a empezar por donde él arranca, ese punto de inflexión, la Guerra del Chaco. La Guerra del Chaco, 1932-35. Zabaleta la ve, bueno, obviamente como una tragedia, inevitable, pero también como fruto de, digamos, presiones históricas casi emocionales en Bolivia y Paraguay. ¿Presiones? ¿Por qué? Él habla de una importancia relativa decreciente que sentían ambos países, pero más allá de eso, la guerra es un parteaguas. Para Zabaleta, ahí empieza la Bolivia contemporánea. ¿Cambia todo? Cambia la conciencia nacional, cambia el rol del ejército. Es un antes y un después, sin duda. Entendido. Y tras esa conmoción de la guerra, ¿qué ocurre con el sistema anterior, el del Estado oligárquico? Pues que entra en crisis total. De hecho, cae Salamanca, el presidente, en pleno frente de batalla, el hombre símbolo de esa oligarquía. Increíble. Y a partir de ahí surgen otras figuras militares, como Buch, con un nacionalismo más elemental, dice Zabaleta. Luego Villarroel. Y aquí es clave cómo emerge el MNR. ¿El movimiento nacionalista revolucionario? Exacto. Logran algo fundamental: conectar con militares jóvenes descontentos y sobre todo con los mineros, especialmente después de masacres obreras como la de Catavi en el 42. El MNR supo, capitalizar ese descontento latente. Y toda esa tensión acumulada nos lleva al gran evento, la Insurrección Popular de 1952. Zabaleta la llama extraordinaria. Sí, porque es un momento donde las masas, lideradas por los mineros, literalmente desarman al ejército, destruyen el aparato represivo del viejo Estado. Algo, muy poco común. Pero, ¿cómo la define políticamente? Porque ahí está la amiga del análisis de Zabaleta, ¿no? Ahí está. La ve como democrático-burguesa. O sea, una revolución que busca cumplir tareas de modernización capitalista que la vieja oligarquía no hizo. Pero es complejo, ¿Complejo en qué sentido? en que la burguesía como tal es débil. Quien tiene la conciencia más clara de esas tareas es lo que él llama una pequeña burguesía. Intelectuales, profesionales que actúa como preburguesía. ¿Y mientras tanto? Mientras tanto, los obreros mineros son los que tienen las armas. Claro. Son los amos de la situación en ese momento. Pero Zabaleta añade algo crucial. Son tan victoriosos como impotentes. Victoriosos, pero impotentes. ¿Por qué impotentes? ¿Qué les falta, según él? Les falta en ese momento un proyecto propio consolidado, una alternativa socialista madura y una autonomía política total respecto al MNR. La figura de Lechín, el líder minero, para él encarna esa dualidad. Nacionalización de las grandes minas, un golpe tremendo a los varones del estaño y una reforma agraria muy radical que viene desde abajo y liquida el poder terrateniente. Dos cambios estructurales gigantescos. Sin duda. Pero, y aquí viene la paradoja que señala Zabaleta, al mismo tiempo se ponen las bases para que la vieja casta secular dominante se recomponga. Se transforma en una nueva burguesía, ahora más ligada al Estado. O sea que la revolución crea las condiciones para que el campesinado, ahora propietario, se alíe con esa nueva burguesía y el Estado reconstruido. Exactamente. Los obreros rompen el viejo orden, y eso permite que los campesinos, agradecidos por la tierra, se conviertan en una base de apoyo conservadora para el nuevo poder. Zabaleta lo llama un núcleo conservador. Vaya giro. Y mientras pasa esto dentro, por fuera crece la influencia de Estados Unidos. Con ayuda económica, planes como el IDER, el Plan Triangular, que según Zabaleta acaban colonizando la revolución, limitándola.
Y en ese contexto de, digamos, revolución contenida, aparece Barrientos. René Barrientos Ortuño, sí. Él consolida ese nuevo orden. Forja el famoso pacto militar campesino apoyándose en esa base agraria conservadora y en un ejército modernizado por EU. Y eso le permite... Le permite reprimir duramente al movimiento obrero, a los mineros que habían hecho la revolución. Ahí están las masacres de 1965. Y para Zabaleta, la corrupción se vuelve casi un mecanismo de Estado bajo esa tutela norteamericana. un panorama bastante sombrío. Y es ahí donde Zabaleta sitúa la guerrilla de Ñancahuazú, la del Che Guevara. Justo en 1967. La ve como un intento casi lógico de romper ese cerco conservador, esa jaula, pero es muy crítico con el análisis que hizo la guerrilla. ¿En qué sentido? Considera que no entendieron bien cómo había cambiado Bolivia después del 52, ni el nuevo papel del campesinado, ni la naturaleza real de ese estado recompuesto. Por eso habla de fracaso táctico. Un fracaso táctico, pero dice algo más, ¿no? Sí, fíjate qué interesante. Dice que ese fracaso, paradójicamente, será decisivo. Empujará al movimiento obrero a buscar más adelante sus propios caminos, su propia estrategia. Vale. Y ya para ir cerrando el periodo, después de Barrientos viene Obando. Alfredo Obando Candía. Zabaleta lo define como un bonapartismo tardío. Un intento de gobierno fuerte, por encima de las clases, con gestos nacionalistas como nacionalizar la Gulf Oil. Pero tardío, dice Por. Sí, porque llega cuando las contradicciones ya son muy grandes. No puede romper del todo ni con el pasado barrientista ni con la dependencia externa. Es inestable. Y esa inestabilidad lleva a la crisis, al breve gobierno de Torres y a la Asamblea Popular de 1971. La Asamblea Popular. ¿Qué significa para Zabaleta ese momento? Para él es un salto cualitativo. Ve ahí una nueva fase de autonomía obrera y popular, un intento, quizás el primero tan claro, de construir poder desde abajo, más allá de los pactos previos. Cierra un ciclo, digamos, mostrando cómo todo lo anterior sigue ahí, activo. Al final lo que nos deja Zabaleta con este recorrido es esa imagen, ¿no? La de una historia boliviana hecha como de capas geológicas, de tiempos que se superponen. El pasado no acaba de pasar nunca del todo. La memoria histórica, las estructuras profundas. Siguen operando. Exacto. Siguen ahí, condicionando. Y bueno, quizá esa sea la reflexión final para quien nos escucha. Si le damos una vuelta al método de Zabaleta, ¿cómo podríamos pensar que esas distintas memorias, la indígena, la obrera, la campesina, la de las élites, y esos tiempos históricos que él rastrea hasta el 71, siguen hoy en la Bolivia actual, dialogando, chocando o creando cosas nuevas? Ahí queda la pregunta.